Antiguos inquilinos. ¿Les ha pasado que en su casa tienen una habitación o un lugar que les da tanto miedo que al salir de ella sienten que algo los puede agarrar? Hoy voy a compartirles una de las experiencias más abrumadoras por las que pasamos un amigo y yo. Todo nos ocurrió en el año 2004, el año en el que recién me había casado. Junté por fin el dinero para comprarme una casita, la cual encontré a muy buen precio en una zona muy poco deseable para muchos, y que, si mi madre estuviera con vida en esos días, seguro me reclamaría por el lugar donde la escogí. Para ponerlos en contexto, se trataba de una casa vieja ubicada justo a un costado de la barranca de Huentitán. Realmente no se corría peligro al estar tan cerca de la orilla, pero sí causaba algo de vértigo. Como recién la había adquirido, le pedí ayuda a mi amigo Juan Carlos para que me ayudara a mudarme. Al llegar a la casa, nos encontramos con que el cancel de fierro estaba abierto. Juan Carlos me comentó que quizás algún niño lo había dejado abierto, pero no se veía ningún alma por ahí. De igual manera, la cerramos para que no estorbara en la calle. Fue donde me di cuenta que, para hacer un cancel de fierro, se encontraba muy pesado y que no era posible que el viento lo hubiera movido. La casa era de un solo piso. Constaba de 2 habitaciones al frente, una cocina, el patio justo a la mitad de la casa y hasta el fondo una habitación más junto al único baño. Cuando me mostraron la casa por primera vez, el último cuarto estaba abierto. Lo vimos por dentro y me di cuenta que fue usado para guardar cosas, pero nada más tenía un viejo colchón arrumbado en una esquina y algo de ropa vieja. Por ahora estaba cerrada la puerta. Yo solo quería comprobar si era cierto que fue pintando el lugar como habíamos acordado y que me llevaría las llaves al día siguiente. Continuamos bajando las cosas del carro. Terminamos exhaustos, así que nos sentamos en el piso mientras tomábamos un par de cervezas, las cuales nos terminaron relajando. El sueño nos alcanzó y nos quedamos dormidos. Juan Carlos me despertó comentándome que se estaba haciendo tarde. Iba a ir al baño para seguir con la mudanza. Le indiqué dónde podía encontrarlo. Pocos minutos después, Juan Carlos regresó muy alarmado, preguntándome si logré abrir la habitación. Yo le dije que no, y él me mencionó claramente que escuchó la voz de alguien desde la pared, pero esto no fue lo que lo inquietó, sino un llanto de una mujer que parecía que entre sollozos decía algo que no era muy entendible. Fuimos a cerciorarnos, pero la puerta permanecía cerrada. La empujamos un par de veces, pero no cedió, así que tomamos unas pinzas para desarmar el picaporte y abrirla. Nos llevó casi toda la tarde, pero lo logramos. La habitación se había pintado de blanco tal como se habló. Ya no había cosas como antes. Solo se encontraba a mitad de la habitación una silla de madera con una pata a punto de quebrarse, y sobre ella lo que parecía ser un rebozo rojo. Juan Carlos lo tomó y bromeó un poco con el rebozo puesto sobre su cabeza, simulando que se trataba de la anciana llorando. Al principio fue divertido, pero lo que nos quitó la diversión fue cuando la puerta se azotó, igual que si alguien la empujara por dentro. No había ventanas en esa habitación, así que no existía manera de que fuera por el viento. En eso comencé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Me estaba asustando. Le comenté a Juan Carlos que era mejor que nos fuéramos de allí. Ya entrada la noche y después de acomodar los pocos muebles que teníamos, Juan Carlos me comentó que ya se retiraría. Yo me quedaría a dormir, con la intención de verificar cómo era el barrio por la noche. Aún así, lo invité a quedarse, pero él me dijo que no se sentía muy bien en la casa. Había algo que lo inquietaba desde la tarde y, de alguna manera, algo le decía que no se quedara. No quise darle mucha importancia, así que solo me despedí de él. Eran las 9 de la noche cuando terminé de hablar con mi esposa que estaba en la casa de su madre. Le comentaba lo que habíamos hecho y dónde acomodamos todo. Mientras lo hacía, realizaba un recorrido final a la casa. En eso, pude notar que en la habitación del fondo se podía apreciar una luz desde adentro. No sabía qué podía ser. Me quedé en silencio por unos segundos. Pensé que quizás alguien se metió por la barda que daba al barranco. En eso, escuché la voz de mi esposa. El sonido era tenue,
Caí en cuenta que provenía del teléfono. Olvidé que aún seguía hablando con ella. Me despedí y rápidamente fui a buscar un martillo para defenderme en caso de que se hubiera metido alguien. Me acerqué al cuarto y pude notar que el brillo que vi titilaba. Abrí la puerta por completo y me encontré que sobre la silla se encontraba una veladora. Pensé que todo había sido una broma de Juan Carlos y que la puso para asustarme, pero nunca se había separado de mí en lo que restó del día. Me acerqué a la vela y la apagué de un soplido. Cuando me di la vuelta para regresar a la cocina, frente a mí estaba parada una anciana con el pelo desliñado. Un rebozo le cubría parte de la cabeza, pero lo que más me asustó fueron sus dos enormes órbitas oculares como pelotas blancas. Me caí de espalda por el susto, tropecé con la silla y perdí de vista a aquella anciana. Me senté un rato en el piso tratando de recobrar el aliento. En mi cabeza aún tenía muy presente el rostro de aquella mujer, sobre todo sus ojos, aún los veía justo delante de mí. En eso pude escuchar que alguien tocaba al timbre. Me apresuré para ir a abrir, pero cuando di la vuelta para cerrar la puerta, tuve la sensación de haber visto a alguien sentado en la silla. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. El sonido del timbre se volvió a escuchar, así que me apresuré a abrir. Y al llegar a la puerta, allí se encontraba un anciano que, sin decirle que pasara, se tomó la libertad de entrar. Le pregunté si se le ofrecía algo. Me señaló con la cabeza que no. Y luego dijo: mi hermana vivía en la habitación de atrás. Solo vengo por ella. Le comenté que eso era imposible, pues la casa estaba vacía desde hace tiempo y recién la había comprado yo. Pero él seguía insistiendo en que su hermana estaba atrás, así que terminé corriéndolo. Después de tanto batallar con ese anciano, apenas me senté a descansar y volvieron a tocar la puerta principal. Me levanté muy molesto y al abrirla era Juan Carlos. Me sorprendí de verlo, pero le pregunté si había visto a algún anciano parado allí. Me comentó que no, y que cuando llegó el cancel estaba cerrado y las luces del exterior estaban encendidas. Por ello estaba seguro que no había nadie afuera. Resultó ser que Juan Carlos no alcanzó transporte de regreso a casa. Tener su compañía me ayudaba bastante a pasar la noche. Después de una hora de estar platicando, Juan Carlos me comentó que dormiría en el piso. A mí no me pareció mala idea, pues solo teníamos una cama y aún estaba llena de cosas que se tenían que acomodar. Así que también me acosté a unos metros de él. No sé qué horas eran, pero me despertaron unos pasos al lado mío. Pensé que era Juan Carlos, así que le comenté que si solo tenía que orinar, fuera al árbol del patio para que no cruzara todo a mitad de la noche. Pero no me respondió. Aún así lo seguía escuchando dando vueltas alrededor de la sala. Me tallé los ojos y volteé a verlo. Allí, parada a un lado de Juan Carlos, se encontraba la anciana. Me quedé congelado del susto. No podía mover las piernas. Entonces la anciana me miró por bastante rato. Luego giró su cabeza y salió hacia el patio. En eso pasó algo muy extraño. El clima se tornó helado, podía ver el vapor salir de mi boca. Traté de despertar a Juan Carlos, pero no lo logré. No sabía si aquella anciana le había hecho algo, o si solo era de sueño muy pesado. Entonces Juan Carlos comenzó a convulsionar. Su cuerpo se agitaba descontroladamente. Insistí en despertarlo, pero alguien tocó a mi puerta nuevamente. Lo ignoré para poder ayudar a mi amigo, pero la puerta se abrió por sí sola, mostrando al anciano de hace un rato observándome. Había un palo de madera a un lado mío. Lo agarré para defenderme del anciano. Él me pidió que lo dejara pasar, pues sabía bien que su hermana estaba allí aún. No pude negarme más, así que lo dejé entrar, y como si ya conociera la casa, caminó hasta el patio, hacia la habitación del fondo. Entonces lo vi. Aquel hombre traía del brazo a aquella mujer y en sus manos el rebozo rojo. Me agradeció la oportunidad y se fue. La puerta se cerró y jamás lo volví a ver. Juan Carlos despertó asustado, apenas si podía respirar. Me comentó que tuvo una pesadilla donde una anciana no lo dejaba respirar y lo ahorcaba con ambas manos.
Aún me costaba trabajo de asimilar todo lo que nos sucedió. Quien nos vendió la casa nos aseguró que no había problemas con otras personas o que cosas así pasaran, así que le marqué por teléfono en la primera oportunidad que tuve en la mañana. Él parecía asombrado de lo que le contaba, pues tal y como le describía al anciano, resultó que era igual a su papá cuando estaba con vida. Esa misma mañana, el antiguo dueño de la casa llegó a platicar respecto a esta. Él vivió anteriormente allí con su padre y su tía, y a esta última le tocaba dormir en el cuarto del fondo. Su padre cuidaba de su hermana debido a que tenía cataratas en ambos ojos y estaba ciega. Con el tiempo, su padre enfermó y murió en el hospital. Ella, a los pocos días, murió en el cuarto. Decían que murió de tristeza, pues nadie la pudo cuidar como él. Algo que atesoraba mucho su tía era el rebozo rojo que le regaló su hermano. Además nos mencionó que había ocasiones en las que él lograba ver a su tía caminar por la casa días después de que falleció. El antiguo dueño terminó abriendo la puerta de la casa para que salieran los espíritus, pero jamás le había tocado darle paso a su padre para que se llevara a su hermana. Desde ese día en adelante, las cosas se tranquilizaron bastante. He de aceptar que esa habitación no la usamos para dormir, solo para almacenar cosas, y cuando entro a buscar algo, debo dejar el lugar rápido, pues aún me aterra lo que vi y no quisiera volver a vivirlo. A pesar de que todo se ha calmado, a mí me sigue dando miedo y pavor. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.